Boulevard Oroño es una importante arteria de Rosario, distinguido por su valor arquitectónico. Allí, en una antigua casona considerada como patrimonio histórico, se asienta el Instituto Metropolitano de Urología. Primer instituto privado de urología multidisciplinario de la región. Hoy, con amplias inversiones en infraestructura y tecnología de alta complejidad, el Instituto Metropolitano se posiciona como un centro médico de excelencia, destacado por la calidez humana, diagnóstico certero, el valor de la ética y la confianza, el profesionalismo médico. Bienvenidos al Instituto Metropolitano. Todas las soluciones urológicas en un solo lugar. Desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, el Instituto Metropolitano de Urología les da la bienvenida a todos los profesionales a participar del Simposio Internacional Uroandrológico Virtual, la salud del varón y los paradigmas del siglo XXI. 30 de junio de 2020, 19 hora Argentina. Muy buenas tardes, quiero darles la bienvenida al Simposio Urandrológico Virtual 2020 a todos los profesionales de la salud que están conectados en vivo en este día. Primeramente quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de este intercambio científico de tan alto nivel que vamos a compartir en esta noche. En nombre del directorio del Instituto Metropolitano, me dieron 5 minutos y no puedo hacer más que esto, así que estos 5 minutos los quiero aprovechar. Nuestro directorio está constituido por nuestra familia. Mi hermano, Martín Pijuan, urólogo y gerente médico del Instituto Metropolitano. Mi marido, Martín Piana, urólogo y director del área quirúrgica. Y mi hermana, Alejandra Pijuan, departamento jurídico y legales y ética médica. Queremos, en nombre de este directorio, darle la bienvenida y agradecer principalmente a nuestro moderador, amigo y speaker, el doctor Rivero, el cual es un referente nacional y nos ha acompañado en muchos de estos eventos que fueron presenciales en otro tiempo. Pero bueno, el doctor Rivero es un consultor en neurología nacional, referente en medicina sexual, y que hoy nos acompaña como moderador en este simposio. A nuestro comité organizador, integrado por la doctora María Ana Fina, endocrinóloga, al doctor Aldo Machicado, clínico, y al doctor Jorge Klistein, clínico, los tres conforman parte del staff de Metropolitano. Bienvenidos. Y por supuesto a nuestros speakers. Nuestros speakers van a ser presentados por el doctor Rivero, previo a cada ponencia, pero quiero decirles que realmente estoy de corazón muy agradecida por haber participado desinteresadamente en esto. Al doctor Eduardo Ruiz Castañé, que es nuestra vedette europea, desde Barcelona, desde la Fundación Puigverd, con la cual uno tiene una relación por haber pasado parte de mi especialidad ahí, y que quiero decirle al doctor Ruiz Castañé
que entre catalanes nos entendemos, benvingut Montegracier, en catalán. Bienvenido, Eduardo. Al doctor Momeso, actual presidente de SLAMS, quiero darle la bienvenida y decirle, hemos compartido también muchos congresos. Gracias, Adrián. Al doctor Edwin Reyes Alpaca, desde Lima, Perú, con muchos antecedentes de jerarquía, pero que con Edwin hemos compartido un entrenamiento en cirugía protésica peniana, no sé si te acordás, en la ciudad de Los Ángeles, en Monterrey, hace un tiempo atrás, y ahí tuvimos la oportunidad de poder intercambiar algo. Quiero decirles que el auspicio del Instituto Metropolitano es, desde el punto de vista científico, el Círculo Médico de Rosario. El Círculo Médico de Rosario es una entidad científica de trayectoria que nos respalda desde el Departamento de Docencia e Investigación del Instituto, y el auspicio económico es que es nuestro, del Instituto. La cantidad de inscriptos, acá el Departamento Técnico me dice, superó un poco la expectativa porque en realidad es una temática muy puntual, pero muy puntual. Entonces, quiero decirles que hay muchos conectados, más de los que esperábamos, desde Argentina, desde Latinoamérica, pero por sobre todo desde también América, porque Estados Unidos nos acaban de decir que hay conectados 3 colegas. Y por supuesto europeos, aunque el horario no los favorece, ya lo sabemos. Bueno, nada más, sin más palabras, solamente agradecerles, decirles que aunque estamos lejos, estamos cerca gracias a la tecnología, y quiero que de corazón puedan disfrutar y los abrazo a la distancia. Le doy la palabra al expresidente de SLAMS, el doctor Miguel Ángel Rivero, quien va a moderar toda la temática de la noche. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Malén. Buenas tardes o buenas noches, según corresponda al lugar de cada uno de los que nos están acompañando en muchos países de América. Quiero agradecer tus cálidas palabras, Malén, y recordarte que mi segundo nombre es Alfredo. Quiero agradecer al Instituto Metropolitano y quiero agradecer al Colegio Médico Rosario la oportunidad de ocupar este lugar de moderador. Vamos a empezar rápidamente con la presentación del doctor Luis Castañé. Todas las preguntas las vamos a dejar al final. El doctor Luis Castañé está en Barcelona, es director del Servicio de Andrología de la Fundación Puigvert, es miembro trascendente de varias sociedades europeas de urología o andrología y miembro asociado en la andrología de la Confederación Americana de Urología. Él nos va a hablar de la infertilidad como marcador de la salud masculina, un gran desconocido. Bienvenido desde Barcelona, Eduardo. Estaremos atentos a tu presentación. Te recuerdo que tenemos 15 minutos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En primer lugar, quería saludarles desde Barcelona, España, y agradecer que me hayan invitado a este simposium urandológico. Me van a permitir, evidentemente, que le dé sobre todo un saludo especial a todos los que estáis conectados desde todos los países de Latinoamérica, pero especialmente a los argentinos, sobre todo porque la organizadora es Malén Pilloan, que es aparte de una excelente profesional, una gran amiga, y Miguel Ángel Rivero, que también es un compañero con el que compartimos grandes tertulias sobre fútbol, aparte de cuando en cuando hablamos de andrología. Para mí, desde luego, es un placer el poder comunicaros sobre un tema que creo que es muy interesante, porque se ha hablado mucho de los marcadores que pueden tener importancia en la salud masculina, pero sobre todo basados en la disfunción eréctil. Y yo creo que el contar la infertilidad como un marcador de salud masculina es algo, no voy a decir nuevo absolutamente, pero es bastante nuevo, y verán como seguro en alguna de las diapositivas encontrarán que es un gran desconocido. Sabemos que un 15% de las parejas se ven afectadas por infertilidad y que el factor masculino más o menos estaría al 50%, aunque lo que sí que es importante es esta novedad de que bibliografía hay cada vez más que sugiere una asociación entre infertilidad masculina
y otras condiciones médicas. Es decir, que al final el hecho de tener una cierta calidad de semen o de ser fértil o no, no solamente tiene importancia de cara a esto, a lo que sería una gestación, sino a otros factores que es importante que conozcan. Por ejemplo, las genéticas. Hombre, es evidente que el 10% del genoma humano está involucrado en la reproducción, por lo tanto, que una mutación genética afecte a la fertilidad masculina es evidente y que puede ser que tenga un efecto concurrente con otros procesos fisiológicos. Aquí, por ejemplo, ven ustedes algunas mutaciones que seguro que ya conocen. No me molesta ponerlo, pero es evidente que conocer la mutación del gen CFTR de la fibrosis quística, que se asocia a la ausencia unilateral o bilateral de los conductos deferentes, u otras mutaciones genéticas con otros genes que también se relacionan con azospermias obstructivas, con cánceres colorectales, inclusive con algunos casos de mayores tasas de cáncer. Eso lo vemos en personas que tienen alteraciones en el DNA, y las microdeleciones del cromosoma Y, que pueden provocar en algunos hombres azospermia o oligozospermia, y que también pueden influir inclusive en la estatura de los individuos. Las aneuploidías cromosómicas sexuales son importantes conocerlas, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter, y sabemos que estos pueden dar lugar a infertilidad masculina, pero también hay manifestaciones fenotípicas extragonadales del síndrome. Esto es lo importante, saber que una persona puede padecer por una aneuploidía cromosómica sexual un mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular, de tener un síndrome metabólico, de tener diabetes mellitus o de padecer algún tipo de cáncer como el de mama masculina y sobre todo, como no, cáncer de pulmón y linfomas no hodgkinianos. Y asociaciones del desarrollo. También sabemos que los orígenes fetales de las manifestaciones de la enfermedad en adultos muchas veces aparecen inclusive en eventos intrauterinos que pueden tener un impacto en el riesgo de que un individuo luego desarrolle enfermedades en la vida adulta. Es decir, que algunas cosas que nos ocurren tienen que ver con nuestro genotipo y con nuestra evolución a nivel fetal. Quería hablaros de algunas asociaciones del desarrollo, como por ejemplo el síndrome de disgenesia testicular, asociado a una mala calidad de semen, pero también a algunas lesiones, como puede ser un hipospadias, inclusive hipospadias severos, criptorquidias e inclusive, como causa de la criptorquidia, la aparición de cánceres testiculares. Y se ha descubierto, y cada vez sabemos más de ello, que los niños concebidos mediante fertilización in vitro o ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, tienen tasas más altas también de hipospadias, de criptorquidias, de partos prematuros, de bajo peso al nacer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, y que tienen inclusive ya de adultos concentraciones medias de esperma más bajas y recuentos totales más bajos de espermatozoides. Asociaciones del estilo de vida. Se sabe que muchas enfermedades crónicas vienen o están implicadas por el estilo de vida, pues existe una asociación similar entre estos factores y la infertilidad masculina. Este es un poco el mensaje que quiero transmitir con esta presentación. Por ejemplo, como sabemos, la relación inversa entre el índice de masa corporal y la fertilidad. De esta forma, de alguna manera podemos saber cómo los individuos obesos tienen muchas veces más dificultades para fertilizar que los individuos que tienen un índice de masa corporal normal. Por lo tanto, además, sabemos que este IMC está también vinculado a otras enfermedades crónicas. En cuanto a hábitos tóxicos, bueno, pues me van a permitir un poquito, para que todo no sea tan negativo, decir que sabemos que el uso de tabaco y alcohol tiene efectos nocivos muy claros y muy bien establecidos para la salud, pero que no se ha demostrado claramente en la fertilidad. Sobre todo el alcohol es poco claro en los estudios de que un consumo moderado de alcohol se asocie a la mala calidad del semen. No con esto estoy promoviendo el uso del vino, pero también creo que
tomado de una forma razonable, pues no parece que sea una de las cosas justamente más peligrosas. Enfermedades oncológicas. Ahí sí que es importante porque cada vez hay más evidencias en apoyo del vínculo entre infertilidad masculina y el riesgo de desarrollar enfermedades neoplásicas. Por ejemplo, sabemos que la baja concentración de esperma, la disminución de la motilidad de los espermatozoides y la peor morfología se asocian independientemente con una mayor incidencia de cáncer testicular, es decir, cualquiera de ellos. Aunque los vínculos mecanicistas entre enfermedad e infertilidad masculina y cáncer testicular necesitan todavía ser más aclarados, sabemos que seguramente hay factores genéticos o epigenéticos, también ambientales, como no, que pueden influir, pero sabemos de alguna forma que hay una relación y que cada vez es más evidente esta relación. Este vínculo entre infertilidad, en cambio, y cáncer de próstata está menos establecido, inclusive hay datos contradictorios, pero de todas formas datos recientes sugieren que la infertilidad masculina sirve no solo como un biomarcador para la salud de un hombre en particular, sino como un marcador de riesgo oncológico para los miembros de la familia del hombre afectado. Es decir, que hay seguramente una transmisión genética de algunas predisposiciones hacia el cáncer, cosa que ya sabíamos. También sabemos que las enfermedades oncológicas van apareciendo a lo largo de la vida y que, lógicamente, no es esperable por el hecho de que haya una mala calidad del semen que uno vaya a tener un cáncer de próstata a los 40 años, pero sí sabemos que aumenta el cáncer de testículo, el cáncer de tiroides, el cáncer de próstata, el melanoma, a sus propias edades, como se ve en esta flecha, y siempre muchas veces vinculada a esta mala calidad seminal. También las enfermedades cardiovasculares. Se ha sugerido una asociación entre infertilidad masculina y enfermedad cardiovascular. Se ha encontrado que los hombres, inclusive con varicoceles, tienen una mayor incidencia de enfermedades del corazón. Es decir, algo tan simple como el varicocele, y que en muchas consultas de urólogos o de inclusive de otros especialistas que no se dedican a la andrología, muchas veces no le dan mayor importancia y se ha relacionado el varicocele con enfermedades de tipo cardiológico. Y los hombres diagnosticados con infertilidad por factor masculino tenían un mayor riesgo de desarrollar inclusive cardiopatías isquémicas en comparación con hombres que simplemente se habían sometido a pruebas de fertilidad sin ningún problema. Sabemos también que los hombres hipertensos tienen un volumen seminal con un recuento de espermatozoides y una motilidad espermática más baja en comparación con los hombres sin el diagnóstico de hipertensión, aunque sabemos que los antihipertensivos pueden alterar algún parámetro y puede dar un poco de confusión, pero también, por tanto, una vez más, la hipertensión arterial puede tener influencia clara en la calidad del semen, y la calidad del semen tener quizá o ser una de las causas de hipertensión arterial. Otras enfermedades crónicas. Bueno, pues fíjese, importantísimo, la concentración de lípidos puede afectar negativamente los parámetros del semen, porque sabemos que los niveles séricos altos de colesterol total y de fosfolípidos se asocian con una peor morfología de los espermatozoides, y que en hombres con diabetes mellitus tipo 2 hay un aumento de la prevalencia de infertilidad, así como mayor riesgo de diabetes incidencia entre aquellos diagnosticados con infertilidad por factor masculino, es decir, que se produce el efecto en los dos sentidos. Ojo con el colesterol, ojo con el azúcar. Y enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, se ha relacionado claramente, y cada vez hay más trabajos que relacionan infertilidad masculina y enfermedades autoinmunes. La artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Graves, la tiroiditis autoinmune. Este mecanismo de asociación propuesta entre infertilidad y autoinmunidad todavía no está muy claro, pero parecería que los andrógenos pueden desempeñar un papel protector contra la autoinmunidad y se puede ver comprometida en los procesos, sobre todo, de hipogonadismo. Un estudio
reciente hecho en Dinamarca de 4.712 hombres que se evaluaron por infertilidad y luego con seguimiento hasta la primera hospitalización, muerte o finalización del estudio, encontró que la disminución de concentración de esperma, el recuento total de espermatozoides y la motilidad de los espermatozoides se asoció con mayores tasas de hospitalización por cualquier motivo. Es decir, que la calidad del semen es un marcador claro de salud general. No lo veamos solamente como un problema testicular. Aquí se ve un poco, es una tabla comparativa entre pacientes infértiles y pacientes vasectomizados, donde claramente siempre la patología se decanta hacia los infértiles, cosa que, por tanto, los que tengan una alteración de la calidad del semen por la vasectomía, que no estén preocupados porque no es este el factor. Es cuando ha bajado la calidad del semen por otras causas, o bien estas otras causas pueden estar influyendo o verse influidas por esta mala calidad. En cuanto a desórdenes endocrinos, bueno, como no, el hipogonadismo. El hipogonadismo en todas sus condiciones, con niveles de testosterona normales o bajos, con FSH normal o baja, con LH o con prolactina también normal o alta, y cómo pueden desarrollarse a través inclusive de tumores de la pituitaria. Por lo tanto, el hipogonadismo sería uno de los marcadores. Otro que ya hemos hablado es la diabetes. La diabetes, como factor endocrino, tiene efectos nocivos sobre muchos sistemas que afectan a la fertilidad. Por ejemplo, los diabéticos tienen eyaculación retrógrada muchas veces y disfunción eréctil. Y aunque no hay una evidencia clara de que la diabetes afecte a la esteroidogénesis testicular, sí que hay cierta convicción de que se ve afectada negativamente. Hay también diferencias en el número, en el volumen, movilidad, motilidad, velocidad y viabilidad de los espermatozoides. Se afecta a todos los niveles. Y los pacientes con neuropatía diabética, es decir, ya diabéticos avanzados, disminuyen el volumen seminal, el recuento de espermatozoides en comparación con los pacientes sin neuropatía. El tiroides, el hipertiroidismo o la tirotoxicosis, también, que es bastante común, puede provocar un aumento de la libido y una disminución de la fertilidad en ambos sexos, mientras que el hipotiroidismo en los hombres puede causar lo contrario, disminución de la libido, impotencia y oligozospermia. Es decir, que en los dos casos las afectaciones del tiroides son negativas. Y quería llegar a esta parte final, quizá un poco dramática, pero creo que es un tema muy como para tomar en serio y para que sea motivador para todos ustedes que estén escuchando esta charla, que entiendan que lo que yo quiero transmitir es la importancia que tiene el semen, no solo como una forma de valorar la capacidad fecundante de un individuo, sino que inclusive se ha asociado la infertilidad masculina y las enfermedades crónicas a ver si podía tener un posible vínculo con ello y la mortalidad. Y fíjense que se hizo un estudio en Alemania con 600 hombres en 35 años y no se logró establecer ninguna relación entre calidad de semen y mortalidad. Ahí podíamos estar tranquilos. Pero en cambio, Jensen evaluó una cohorte de 43.000 hombres en Dinamarca, mucho más grande ya, y descubrió que la mortalidad disminuía a medida que aumentaba la concentración de esperma. Es decir, que cuanto mejor era el semen, menos era la mortalidad. Y en Estados Unidos, inclusive en una serie, pero realmente también importante, de casi 12.000 casos de hombres evaluados por infertilidad, se demostró que los hombres con parámetros de semen deteriorados tenían tasas de mortalidad significativamente más altas en comparación con los hombres con parámetros de semen normales. Se llegó a afirmar que los hombres con 2 o más parámetros de semen anormales tenían 2.3 veces más riesgos de muerte. Yo he querido hacer un resumen global de que entiendan que creo que es un concepto, si no absolutamente nuevo, sí suficientemente importante para que en el futuro y en las próximas reuniones y simposiums hablemos de esta relación entre las enfermedades
de todo tipo y la calidad del semen. Parecería que cada vez más, sobre todo en los servicios o en las unidades de reproducción asistida, solo se da valor a que haya o no haya espermatozoides y no se valora al hombre de forma global, cosa que es imposible de entender para un urólogo o para un andrólogo. ¿Por qué? Como conclusión, creo la calidad del semen y la fertilidad masculina pueden ser biomarcadores fundamentales de la salud general, igual que lo hemos estado diciendo durante muchos años de la disfunción eréctil, que la calidad del semen puede servir como una señal para el desarrollo de comorbilidades y de mortalidad inclusive, y que la infertilidad masculina se asocia con un mayor riesgo de enfermedades prevalentes de tipo oncológico, cardiovascular, metabólico y autoinmune. Vamos, yo no sé lo que ustedes piensan, pero a mí todo esto me ha convencido y me ha dado mucho que pensar. No quiero ser alarmista, pero sí, ya que me ha dado la oportunidad el doctor Rivero y la doctora Pijoan de poder compartir este rato con ustedes, si les he podido crear este poco de atención en que valoren no al individuo solamente por la calidad de su semen, sino que justamente por la calidad de su semen se preocupen de valorar la salud general de este individuo. Muchas gracias, amigos sudamericanos, y sobre todo refiero especialmente a mis amigos argentinos. Aquí me he atrevido a ponerme en mitad de vuestra bandera porque realmente, aparte que es una bandera preciosa, sois uno de mis mejores amigos y la verdad que siempre que estoy ahí me siento como en casa y espero que las próximas reuniones las podamos hacer presenciales. Estamos aquí todavía con el COVID, no estamos confinados, pero todavía la normalidad pues hace que yo tenga aquí en mi bolsillo la mascarilla y todos con la precaución que es indispensable, el distanciamiento social, y hace que esta presentación pues sea de esta forma virtual, que no por ser así deja de ser interesante, pero no permite la calidez que tanto nos gusta a los latinos. Un abrazo a todos. Con la última presentación del simposio, con un tema muy particular, que es la eterna juventud, que es un tema que tiene mucho también de mediático. Bueno, largamos. La verdad que antes que todo quiero decirles que la audiencia se mantuvo y que estamos en tope de audiencia, así que son estos 15 minutos para terminar de compartir. El hipogonadismo y la eterna juventud. En la actualidad, la sociedad, ustedes vieron que sufre presión por parte de los medios de comunicación, donde difunden una imagen de un hombre que es añoso, pero que tiene una vida similar a un joven. Hoy lo llaman envejecimiento exitoso, en la que la pérdida fisiológica de las personas es mínima, a veces es compensada y a veces es nula. El objeto de contrarrestar todo este envejecimiento y querer contrarrestar con la eterna juventud acompañó a la civilización desde siglos antiquísimos. Y hoy se sabe que la testosterona puede estar relacionada, pero que no es la cura de todos los síntomas. La humanidad quiere vivir más, la ciencia contribuye para que esto suceda, y hoy hay nuevas drogas en genética y hacen que las sociedades sean más longevas, por lo que quieren vivir más de un siglo. Fíjense qué interesante en esta revista, en la revista Time, donde dice que un niño en Estados Unidos puede vivir 142 años. Y si vamos a esto, fíjense este detalle. Hoy los multimillonarios tecnológicos no aceptan la mortalidad, y fíjense esta frase, y esperan algún día curar la muerte. Es un poco estremecedor, pero se sabe que hoy Silicon Valley acompaña sueños de longevidad. Peter Thiel, cofundador de PayPal, Sergey Brin, cofundador de Google, junto con Larry Page, que son los dos cofundadores de Google, y que tienen un impacto desde el punto de vista económico, y que su fortuna la están invirtiendo en parte que tengan que ver con la longevidad. Fíjense esto. Calico fue creada en el 2013 con una inversión de 1,300 millones de dólares en respuesta a que Google, con Calico, que es un acrónimo del inglés California Life Company, quieren algún día contrarrestar el envejecimiento.
Y esta es una sigilosa empresa que quiere extenderse por muchos años para mejorar la eterna juventud. Y esto es real porque Calico es una empresa que empezó en el 2013, que aún persiste, que ahora no se habla más, porque 2 de sus científicos murieron, pero que tienen el desafío de contrarrestar las enfermedades asociadas con la vejez, y tienen una importante inversión para esto. Lo cierto es que hay un tremendo potencial, yo le puse acá, en mejorar de manera general la vida de las personas. Hay un desarrollo en la ingeniería genética, hay un desarrollo en la medicina regenerativa, en la nanoterapia, en la inteligencia artificial, que fomentan que cada vez sean más optimistas en proliferar a la eterna juventud. Y fíjense, esta es una imagen de la muerte perfeccionada en la parca, en el arte medieval, donde hay un libro muy interesante que dice que cada problema técnico tiene una solución técnica. Y cuando hablan de cada problema técnico, hablan de cada problema técnico en la salud. Un problema cardiovascular necesita una solución técnica para esto. Un problema bacteriano tiene una solución técnica. De manera que si fuese de esta manera, uno podría correr de atrás a la longevidad. Pero yo creo que no hay que ser tan expectantes en esto, sino saber que la proyección de la expectativa de vida para el 2050 ha cambiado y que, si se fijan en el primer slide, a ver si puedo mostrarlo aquí, en el primer histograma, fíjense que para el año 2050 se estima que los mayores de 60 años representarán el 25,3% de la población total, siendo el grupo que mantiene un crecimiento fuerte y sostenido en detrimento del grupo etario de niños, fíjense, de 0 a 14 años, quienes superarán esto a partir del año 2035. Y si vamos al segundo histograma, fíjense que es una comparación de los años con la edad, y en América Latina, particularmente en Argentina, en el 2055, la expectativa de vida supera los 80 años. Ahora, ¿la edad biológica es la edad cronológica? Hoy la cosmética hace que todos nos veamos bárbaros y que el hombre se vea bárbaro. Lo cierto es que esa edad biológica, esa edad aparente, no siempre es la edad cronológica de las personas. Y sin ir más lejos, el Premio Nobel de Medicina del 2017, el Premio Nobel en realidad de Fisiología, de Jeffrey Hall, de Michael Rosman y de Michael Young, ellos hablaron sobre este tema. Hablaron del reloj biológico de las personas. Es súper interesante lo que ellos investigaron, sobre todo de los mecanismos moleculares. Y no alcancé a agregarlo en el slide, que ayer salió en un diario argentino de representación, nació Cómo vencer esto del envejecimiento, con otro premio Nobel de la australiana en el 2009, que no alcancé a publicarlo acá en el slide, y que habla de los telómetros que tienen que ver con el envejecimiento. Lo cierto es que el proceso de envejecimiento sigue siendo el desafío, hay mecanismos morfológicos, fisiológicos involucrados que juegan un papel importante en lo que llamamos senescencia, que es el daño acumulativo y las alteraciones vasculares, el daño endotelial particularmente. Pero ¿qué pasa? Hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigmas porque las sociedades que se están viniendo, los grupos etarios, tienen factores de riesgos completamente diferentes a sociedades anteriores por el solo hecho de tener un diferente estilo de vida, una diferente alimentación, una diferencia en lo que es el deporte, el sedentarismo, la obesidad, y hace que nosotros tengamos que ver de otra manera estas sociedades. El 75% de la fuerza activa en el 2025 es la generación millennium, que pueden ser hijos suyos, nietos o colegas, los nacidos entre el 80 y el 2000, o sea, entre la generación X y la generación Z. Este corte demográfico es el que va a ser en el 2025 la fuerza de trabajo activa, lo cual, y en el mundo, en el 2040 va a incrementar su porcentaje. Entonces,
uno se pregunta, ¿qué es el envejecimiento? ¿Cuáles son los cambios de paradigma? ¿Puede la medicina ayudar en estos procesos? ¿Podrá la medicina ayudar y cómo? ¿Y es el hipogonadismo parte del envejecimiento? Porque siempre la culpa es de la testosterona. Entonces aparece el hipogonadismo o hipogonadismo de comienzo tardío, o DAEM, o déficit de testosterona, como un síndrome clínico y bioquímico asociado a la disminución progresiva de la testosterona con la edad. Clínico porque tiene una sintomatología que el paciente lo refiere, y bioquímico porque incluye un perfil hormonal con una medición de testosterona total o calculada, o testosterona biodisponible, que va a estar por debajo de los rangos normales. Los niveles de testosterona plasmáticas disminuyen con el correr de los años, calculándose que, fíjense este detalle, un 38,7% de los hombres mayores de 40 años tienen síntomas a veces que tengan que ver con la deficiencia de testosterona en el adulto mayor. Sin embargo, esto tiene que ver con la edad. Fíjense, 12% a los 50 años, 19% a partir de los 60 años, 28% a partir de los 70 años y 49% en mayores de 80 años. Acá me estoy refiriendo pura y exclusivamente al diagnóstico clínico, al paciente sintomático. Pero el diagnóstico bioquímico, o sea, cuando yo tengo un dosaje de testosterona por debajo de los rangos normales, sea con la calculada, o sea, con la ecuación, o como ustedes lo tengan que pesquisar, vamos a ver que el hipogonadismo de comienzo tardío bioquímico se presenta, hay variabilidad en la literatura, esto según Morales, en un 7% en hombres entre 40 y 60 años, en un 20% en varones entre 60 y 80 años, y en un 35% en mayores de 80 años. Lo cierto es que la testosterona en los varones responde a un ritmo circadiano. Me da risa cuando veo esta gráfica, fíjense que la abscisa es el tiempo, bueno, y en la ordenada de los valores de testosterona, pero si dice en este gráfico que si la testosterona debe ser medida entre 8 y 11 de la mañana según el ritmo circadiano de secreción, pero fundamentalmente en menores de 45 años, lo dice, porque en mayores de 45 no es tan necesario, y toma como mayores de 45 como hombres de edad. Lo cierto es que la testosterona no es universal a diferencia de las mujeres, no es abrupta, es pendiente muchas veces es de suave declinación. El cuadro clínico puede ser mal definido y se confunde con manifestaciones del envejecimiento. ¿Cómo se presenta el paciente? No es este simposio no es para hablar de toda la clínica, porque tendríamos que estar toda la noche, pero sabemos que estos pacientes fundamentalmente se presentan con dos cosas por lo menos que le llegan al urólogo. El primero, disminución de la erección y disminución de la libido, con erecciones nocturnas o matinales espontáneas que no se presentan de esta manera. Y después, hoy lo vemos, a veces le echamos la culpa muchas veces a este encierro que estamos viviendo, pero la otra forma en que el paciente se presenta es muchas veces con esa dificultad cognitiva de concentración, ansiedad, irritabilidad, insomnio. Son los dos parámetros que a veces le pueden llegar al especialista en neurociencias o al urólogo. Y cuando nos llegan, acá las cosas se empiezan a confundir, porque son pacientes que tienen una determinada edad, que pueden tener disfunción eréctil y que tienen disminución de la libido. Fíjense en de Lewis Morales, en el 2004, es un trabajo viejo, pero muy interesante, donde ya se habla que la erección o la disfunción eréctil completa es mucho mayor en pacientes, fíjense, de 70 años, alcanzando un 67%. Y si vamos a este trabajo, que este trabajo siempre es repetidamente visto en los congresos,
vamos a ver que en este, que es uno de los estudios más grandes por el N que tiene, que son varones entre 40 y 69 años, vamos a ver que el 48% no tiene disfunción y el 52%, tienen un N de 1.400 y pico de pacientes, el 52% presenta una disfunción eréctil. O sea, que el hipogonádico, la edad, el envejecimiento y la disfunción comparten este grupo etario. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿La reposición de testosterona es lo que se debe hacer? Sí, por supuesto es lo que se debe hacer si el paciente lo amerita para hacer. Y la reposición con testosterona en la práctica va en aumento en forma mundial. Inclusive, fíjense este detalle, 1,8 millones de recetas de testosterona en el 2008 en Estados Unidos y 2,3 millones en el 2018, lo cual es un N importante. ¿Y cómo fue evolucionando la testosterona? En el año 40 los implantes, el inyectable, el oral, los sistemas transdérmicos, el gel y el inyectable con el undecaneato de testosterona. El gel de testosterona, todos tienen ventajas y desventajas, es como la ley de la frazada, porque quiero hacer esto muy práctico. El gel de testosterona es de aplicación diaria, en hombro y abdomen, evitar siempre el pecho, y tiene, fíjense, concentraciones fisiológicas, diríamos, más estables, con la particularidad de la transferencia intrapersonal y la aplicación diaria, que a veces es un poco engorroso para el paciente. La vía intramuscular con el enantato de testosterona era una aplicación 14 a 28 días con una vida media de 4,5. Es un poco más barato, pero tiene picos suprafisiológicos e infrafisiológicos. Y el undecaneato de testosterona, que es una aplicación que se hace prácticamente entre 10 y 12 semanas, donde logra un equilibrio cinético, si ustedes quieren ver, son 1000 miligramos, un equilibrio cinético en cuanto por su vida media también, que es de 34 días, hace que a veces, y que sea inyectable, y que lo veamos al paciente cuanto mucho 4 o alguna vez más al año, hace que uno lo pueda tener como elección. Igual eso depende de cada uno de los profesionales. Si bien es muy controvertido el rol de la testosterona en la función sexual, hoy sí se sabe que es una hormona que mantiene la actividad de la óxido nítrico sintetasa, que es la que hace la respuesta cuando nosotros tratamos a estos pacientes, como dijeron en presentaciones anteriores, con inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. ¿Y para qué la testosterona? Vamos a ir al final de esto con decirles, hay un trabajo en el Sexual Medicine del 2013, tampoco es tan nuevo este trabajo, pero lo volví a traer a colación porque tiene un N de casi 1.500 pacientes, y un N de 1.500 es un N muy importante, realizado en 23 países, donde observaron, luego de 5 inyecciones de testosterona, cuál es la respuesta. Fíjense esto, cuando la libido era muy baja, en la basal, fíjense, 64%, ante la segunda inyección 13, tercera inyección 10. Cuando la disfunción eréctil moderada, severa, muy severa, basal, estos pacientes tenían 65%, después de la inyección llegaron a un 19%, o sea, disminuyó su carga de disfunción. La satisfacción general con el tratamiento, fíjense que con la inyección fue muy satisfactorio, que son los histogramas en verde y amarillo, que prácticamente llega a un 35,4%, y la mejoría de la respuesta, que esto es muy interesante, con los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, llámese taldanafil, vardenafil, sildenafil, aumentó de 35 a 57%. Entonces, esto me lo dijo un colega, mucha testosterona puede ser perjudicial para su salud, pero poca testosterona perjudicial para su pene. Si aumenta la expectativa de vida, aumentan los pacientes hipogonádicos que debemos tratar. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque hay un pool de pacientes que va a venir a nuestra consulta y que nosotros tenemos que tratar de poder resolver esa temática, sobre todo que la gente está tan informada.
y sí decirles que hay diferencia entre hacer o no tratamiento. Esas son muchas caras, se van mimetizando una con otra, pero si nosotros hacemos tratamiento y no lo hacemos, si el paciente lo necesita, estamos agregándole calidad de vida. Así que bueno, quería decirles que el hipogonadismo y el envejecimiento, el hipogonadismo, la testosterona, comparten mucho, pero si nosotros tenemos que ser muy sabios en ver cuánto tratar, cómo tratar, a quién tratar, y sobre todo esto es personal, trabajar en forma interdisciplinaria. Nadie puede trabajar solo, el trabajo en equipo, con urólogos, andrólogos, sexólogos, psicólogos, clínicos, especialistas, como venimos haciendo, yo creo que es el gran desafío. Nadie puede hacer nada solo, todos podemos hacerlos en equipo.